Hoy vamos a meternos de lleno en una batalla legal fascinante que llegó hasta la mismísima Suprema Corte de Justicia de México. Es una de esas historias que arrancan con una intención increíblemente buena, pero que terminan en un choque de trenes, un choque de principios constitucionales. Y todo empieza con esta pregunta. ¿Qué sucede cuando un gobierno intenta hacer lo correcto, lo que parece justo para todos, pero al hacerlo, quizá, cruza una línea que no debía? A ver, vámonos al 2015, al estado de Aguascalientes. El gobierno de allá aprueba una ley con un objetivo que la verdad suena impecable: asegurarse de que cada persona, sin excepción, tenga acceso al agua. Un derecho humano, de los más básicos. Suena bien, ¿no? Un paso adelante, una victoria para los derechos de la gente. Entonces, ¿cómo es que esta acción tan noble provoca un pleito legal pero tan grande que tiene que resolverlo el tribunal más importante del país? Bueno, pues justo aquí es donde la historia se pone buena. Muy bien, para entender bien este enredo, primero hay que entender el derecho que está en el centro de todo el debate, el derecho humano al agua. Y ojo, que esto no es un concepto así nomás en el aire. Según estándares internacionales, significa que el agua tiene que ser suficiente para lo básico, segura para tomar y que la gente pueda acceder a ella, tanto físicamente como en lo económico. Vaya, es la base para una vida digna. Pero, a ver, ¿cómo llevamos eso a la vida real? ¿Se le puede poner un número a un derecho humano? Pues en el estado de Aguascalientes decidieron que sí se podía. Y aquí la tienen, la cifra que lo cambió todo, 200 litros. La ley estatal no solo dijo tienen derecho, sino que le puso una cantidad mínima diaria por persona. ¡Pum! Un número específico que convirtió un principio abstracto en una obligación súper concreta. Pero, como se imaginarán, no todos estaban festejando. De hecho, la capital del estado, o sea, el municipio de Aguascalientes, vio esta ley no como una garantía, sino como una invasión a sus responsabilidades. Y así, con ese desacuerdo, nació la Controversia Constitucional 48-2015. Fue un choque frontal entre dos niveles de gobierno. De un lado, el municipio, defendiendo su poder para manejar los servicios locales. Del otro, el Estado, diciendo que su deber era proteger un derecho humano para todos. La pregunta de fondo era, ¿quién manda aquí? ¿Quién tiene la última palabra? Y es que los argumentos de ambos lados, la verdad, eran súper sólidos. El municipio decía, oigan, un momento. La Constitución nos da autonomía para manejar los servicios como el agua. El Estado no puede llegar y decirnos cómo hacerlo y de paso afectar nuestras finanzas. Pero el Estado respondía con la misma fuerza. Nuestro principal deber es proteger los derechos humanos de la gente, y esa obligación está por encima de cualquier autonomía local. Un verdadero dilema constitucional. Con dos principios constitucionales tan importantes enfrentados, pues el caso no tenía otro destino que la Suprema Corte de Justicia. El tribunal tenía la enorme tarea de encontrar un delicado equilibrio. Y lo fascinante de este caso es que nos deja ver cómo piensa la Corte por dentro. Siguen un proceso súper lógico. Primero, analizan los hechos, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Luego, definen cuál es la pregunta legal exacta que tienen que responder. Después, sacan las reglas, la Constitución, las leyes, y al final, conectan todo para llegar a una decisión bien fundamentada. Y después de todo ese análisis, la mayoría de los ministros y ministras llegó a una decisión. Y no fue una victoria aplastante para ninguna de los dos lados, fue más bien un intento de compromiso. En pocas palabras, la Corte, en su sentencia principal, invalidó partes de la ley. Esencialmente le dijo al Estado, a ver, tienes toda la razón en que debes proteger el derecho al agua, pero no puedes hacerlo pasando por encima de la autonomía que la propia Constitución le da al municipio. Así que reafirmaron ambos principios tratando de que pudieran convivir. Pero, y aquí viene el giro en la trama, justo cuando parecía que ya había una solución, una especie de empate técnico, resulta que no todos estaban de acuerdo. Porque en la justicia, como en la vida, rara vez hay unanimidad. No todos los integrantes de la Corte firmaron esa decisión. Una voz se alzó con una perspectiva radicalmente diferente. Y aquí está la esencia de esa otra opinión, la disidente, adaptada de las palabras de la ministra Norma Piña. Su argumento fue directo, contundente.
Si chocan la autonomía de un municipio y un derecho humano fundamental, el derecho humano va primero. Siempre. Punto. Esta tabla lo resume todo a la perfección. Para la mayoría, la autonomía local y los derechos humanos eran como dos pilares que había que balancear, poner al mismo nivel. Para la opinión disidente, en cambio, había una jerarquía clarísima. La dignidad de las personas, protegida por sus derechos, está por encima de la organización administrativa. De esta visión, la ley del Estado no era una invasión, era una herramienta necesaria. Entonces, después de todo este recorrido, quizá alguien se pregunte, ¿y por qué importa tanto este caso de Aguascalientes? ¿Por qué dedicarle tanto tiempo? Porque el dilema que nos plantea va muchísimo más allá de sus fronteras. El punto clave aquí es que esto no es un problema exclusivo de México. Este conflicto entre el poder local y la obligación de un gobierno más grande de garantizar derechos para todos es una tensión que define a las democracias federales en todo el planeta. La gran pregunta es siempre la misma: ¿dónde pintamos la raya? Y eso nos deja con la pregunta final. Una que, se los digo, no tiene una respuesta fácil. Este caso nos obliga a pensar en esa colisión inevitable entre las reglas de una comunidad y la dignidad de cada persona. ¿Qué principio debe ganar? La respuesta que demos, al final, define qué tipo de sociedad estamos tratando de construir